Bien, ya inicié la grabación. Voy a compartirles el escritorio para que puedan observar el simulador. Por favor, me indican si ya lo pueden ver. Escritorio. Sí, profe, ya se ve. Muy bien, gracias. Gracias. Entonces, aquí les comparto o activo la ventana del simulador, que aquí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Todavía no le dábamos valores a la a la a la fuente. Y no me acuerdo si yo hice alguna prueba o ya habíamos hecho el de simulación. Nada más recuérdenme eso. Y si no, ahorita hacemos otro desde cero para probarlo. Eso es lo que no recuerdo. Si habíamos hecho ya el archivo de simulación. Si no, ahorita lo hacemos todo completo. Bien, entonces les había comentado que pues tenemos el puente y que en la resistencia tenemos que cambiar el valor. Ese valor está adecuado. O está, más bien, es el valor que está por default, no está adecuado a lo que nos indica el problema. En el problema nosotros tenemos un voltaje ya de salida que tiene el sistema y también tenemos la corriente que circula a través de él. Entonces, tendremos que poner la resistencia que corresponda a esa carga y a esa corriente. Entonces vamos a tomar el voltaje promedio, que déjenme revisar cuánto nos dio, y aplicamos la ida 1. Entonces, déjenme saco el problemita. De voltaje promedio nos dio 37.305 volts, ¿verdad? Entonces vamos a tomar ese voltaje como que es el que le llega en promedio a esa resistencia. Y el problema nos indica que tenía que estar circulando, si no mal recuerdo, 200 miliamperes. A ver, por favor, alguien si lo tiene ahí a la mano, déjenme verificar. Si no, para abrir mi... Sí, profe. Sí, 200, ok. Entonces simplemente hay que aplicar ley de Ohm para saber la resistencia que tiene que tener esto para que circulen los 200 miliamperes. Entonces, Profe, la ley mande. ese que 200 miliamperes, creo que el voltaje promedio daba 14.26 volts. Ah, sí, yo estoy viendo el problema pasado. Sí, sí, una disculpa, perdón. Déjenme. Déjenme lo acomodo esto. Profe, que hay un chavo que no lo deja entrar, dice. No sé si sea por la conexión. Ahorita le he estado dando ingreso a todos. Déjame revisar. Sí, hay varios. Ya deja. A lo mejor se acumularon ahorita. Les he estado dando el permiso, no hay problema. A ver, entonces. Sí, aquí ya estaba agarrando el del rectificador de una completa tipo puente, pero el primer ejercicio que hicimos. Sí, tienes razón. El voltaje promedio nos da 14.26 con una corriente de 200 miliamperes. Entonces, pues básicamente vamos a aplicar la ley de Ohm, donde nos dice que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Tenemos en promedio los 14.26 sobre los 200 miliamperes. Por favor, hagan esa operación y me dicen cuánto les dio. Es el voltaje promedio entre la corriente que nos dice el problema.
¿Cuánto les da? 71.3 ohms. Así es, 71.3, es decir, la carga equivalente a que pasen 200 miliamperes con un voltaje promedio de los 14.26 equivale a tener una resistencia de 71.3. Esa es la que vamos a sustituir aquí. En lugar de 1 kilo le vamos a poner 71.3 para poder verificar si la corriente que está circulando son los 200 miliamperes. El voltaje sí debe ser el mismo independientemente de la resistencia, ya que la estamos conectando ya a la salida, ¿verdad? 71.3, le damos OK. Y nada más para que quede un poquito más apegado a lo que es la realidad, como si fuera un transformador, vamos a quitar esta fuente de AC y vamos a poner una senoidal para poderle decir que es a 60 Hz y verificar eso de que sacar el periodo y verificar lo de los hemiciclos, etcétera, que es el estándar que manejamos aquí en América, la frecuencia del voltaje a 60 Hz. Entonces, vamos a quitar esta B1, nomás la seleccionan y suprimir. Y acá arriba o en la parte del place part, que es la que tenemos habilitada en la barra, en la parte de arriba a la derecha, le van a poner V sin de voltaje senoidal para que nos permita poner más parámetros. Y la van a encontrar como V sin en la fuente en la biblioteca de Source. ¿Sí la tienen? Yo sí. Ok, ¿alguien que no la ubique? Bien, espero que no. Entonces la agregamos. Ya, sabe que agregué, permítame. Se movió. Sí, aquí está. Aquí simplemente la ponemos donde estaba la otra. Esperamos un momento y aquí está. Entonces tenemos varios parámetros. Tenemos el voltaje off, que es el voltaje cuando está apagada la fuente. Nosotros le podemos indicar alguno que queramos que se comporte. En este caso, pues es 0. Necesitamos que esté en 0 cuando la fuente está apagada. No necesitamos ningún adicional. Sobre el voltaje off le damos doble clic y nos pide el valor. Entonces le vamos a dar 0. ¿Sí? Entonces es como el voltaje donde va a iniciar mi señal. Pues yo quiero que inicie en 0. Entonces le damos OK. El V amp es el voltaje de amplitud. Aquí sí tenemos que ponerle la amplitud que tenemos en el secundario del transformador. Y en el transformador teníamos 24 volts en el secundario. ¿Sí? A partir de ahí lo vamos a verificar. Entonces le ponemos 24. Y aquí sí nos permite poner la frecuencia. Entonces, en frecuencia vamos a poner 60, que son los 60 Hz. Y en el parámetro de AC, ahorita lo vamos a dejar sin nada. Este parámetro se utiliza cuando se hacen ya barridos en frecuencia. Caso que ahorita nada más vamos a ver los transitorios para ver las formas de onda y no necesitamos moverle ahorita para nada. Entonces, estos solamente se utilizan para barridos en frecuencia. Y ahorita no lo vamos a hacer. ¿Ya todos lo tienen hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a crear una simulación. Vamos a darle New Simulation Profile. Yo ya tenía una, pero no recuerdo si lo habíamos hecho o no. No sé si hice alguna prueba y mejor hacemos otra desde cero. Nombre. Señal diodos, nada más por ponerle un nombre. O simulación 1, 2, 3, la que quieran. Señal diodos. Para ver ahí o verificar cómo es que se comporta el sistema. De hecho, sí la había hecho yo porque había hecho alguna prueba. Déjenme lo cierro. Ahí está, señal diodos. Y le vamos a dar crear. Entonces ya saben que no nos abre la ventana emergente, hay que ir a la barra a darle clic para que se nos muestre.
y nos da un dominio en el tiempo por default. Ese es el que vamos a estar utilizando para poder ver las gráficas. Y lo que ahora sí vamos a modificar el run to time, el tiempo en que va a simular, porque le estamos diciendo que sean 60 Hz. Si nosotros sacamos el inverso de 60 Hz, ¿cuánto nos da? Nos da 16.6 milisegundos, que es lo que dura una señal un periodo de una señal de 60 Hz. Entonces, para ver un periodo, pues mínimo le tengo que poner los 16.6 milisegundos. Si quiero ver 2 periodos, pues el doble. Si quiero ver 10 periodos, pues 10 veces más eso. Entonces, vamos a ponerle 100 milisegundos. No va a ser exacto, pero vamos a ver al menos al menos 5 periodos completos para poderlo observar. Si le dejamos así, no vamos a ver completa la señal. Entonces le vamos a poner 100 milisegundos para poder observar al menos 5 periodos. Si nada más quisiéramos ver uno, pues le ponemos 16.6 y veríamos solamente un periodo. ¿Se entiende por qué ahora sí hay que modificar el tiempo en la simulación? Sí, profe. Muy bien, entonces con esto es lo único que vamos a modificar. Le vamos a dar aplicar y le vamos a dar aceptar. ¿Sí? Y con esto estamos listos para hacer la simulación. Vamos a darle correr. Recuerden que lo primero que hace es verificar que no tengamos ningún error de conexión, de conectividad con el Neldis. Y si todo sale bien, nos tiene que aparecer abajo la ventana de resultados. Y con el 100% y esto de color negro. ¿Así les aparece o hay alguien que haya tenido algún problema en esta parte? ¿A todos les quedó bien? Sí, profe. Profe. Ok, entonces vamos a ver o a comparar la señal de entrada con la que tiene la resistencia con respecto al voltaje. Entonces, si nosotros recordamos, la señal senoidal o la señal de alterna no tiene polaridad. Entonces, no puedo ponerle un marcador de voltaje sencillo porque lo marcaría con respecto a la Tierra y la Tierra es la que me da la referencia hacia la salida. Entonces, como no tiene polaridad, vamos a agarrar el que dice marcador de voltaje diferencial para que nos dé exactamente el voltaje que hay en la fuente. Entonces damos clic en los marcadores diferenciales, ponemos el positivo arriba y el negativo abajo. Se va a poner de color verde. Y puedo usar ese mismo para la resistencia, pero como una terminal de la resistencia está a tierra, puedo usar directamente el marcador de voltaje para que nada más sea una punta y lo voy a poner aquí para verificar qué sucede a la entrada, qué señal entra y qué señal sale. ¿De acuerdo? Ya no hay que volver a correr, ya está todo calculado, simplemente estamos observando los resultados. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? Entonces ya podemos ir a la ventana de resultados y aquí podemos observar nuestra forma de onda. La de color verde es la que tenemos como señal senoidal. Bueno, estos son por los puntos de prueba que no se ve completamente senoidal, pero si le quitamos tiempo, pues se va a ver más la señal. Y la de rojo es la señal que está en la resistencia, donde ya tiene pues nada más solamente ciclos positivos, ya no tiene semiciclos negativos. Donde estaba negativo ahora es positivo. Y en la parte superior vemos que el voltaje pico es menor que el que entra. ¿Por qué? Porque hay que quitarle esto, la polaridad del diodo. Vamos a modificar la simulación para ver solamente unos 2 periodos y que se vea un poquito mejor la señal senoidal. Es decir, le voy a poner a lo mucho 35 milisegundos, o sea, el 16 por 2, 32, 30, sí, como 35 milisegundos para que se alcancen a ver 2 ciclos. Desde esta ventana también podemos hacer la modificación de la simulación. En la parte izquierda
hay uno que dice Edit Simulation Settings. En esta parte, como no voy a modificar nada del esquemático, puedo modificar solamente aquí los parámetros de la simulación. Si le doy clic, me vuelve a abrir la ventanita donde está el parámetro y entonces en lugar de ponerle los 100 milisegundos, le vamos a poner con 34 milisegundos es más que suficiente para que se vean 2 ciclos. ¿Sale? Entonces le vamos a dar a aplicar, aceptar. Y aquí mismo le damos correr. No necesitamos cambiarnos al esquemático. Le damos correr. Y ahora sí, miren, ya se ve un poquito mejor la señal senoidal porque son menos ciclos y más número de muestras con las que nos reconstruye la forma de onda. Para hacer el análisis de los voltajes que teníamos, entonces sacamos el toggle cursor. Ya saben, nos vamos hacia la derecha y nos vamos a aquí, es el pico más alto. Entonces, en la esquina inferior derecha, nos está mostrando que hay de pico 23.827, que son los 24 volts que tengo, ¿verdad? Y abajo hay 22.071, es decir, hay una pequeña diferencia entre ellos. Esa diferencia, aquí si la recorremos aquí, es de 1.7, bueno, 1.756, que según la ficha técnica nosotros habíamos sacado que había que disminuirle ¿cuánto? 1.6, que son 0.8 por cada diodo, es decir, pues estamos ahí en el rango. O sea, nos está dando el voltaje pico casi 24 y el voltaje pico de salida nos está dando casi 1.8 menos voltaje que la otra señal, es decir, que es lo que está actuando sobre los diodos. ¿Sí? Si se entiende, si se ve el resultado, entonces aquí está, la verde es la forma de onda de la señal senoidal y la roja solamente es la señal ya rectificada. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No por mi parte, profe. Yo, profe. Sí, Perdón, ¿cómo hizo para que le arrojara los resultados en la parte inferior derecha? es el toggle cursor que fue en el que aparece la barra así. Si no la o sea, la voy a quitar. Ahorita no hay ninguna barrita. Si tú le das flecha para izquierda, derecha, no pasa nada. Y habíamos visto que con el toggle cursor yo ya podía manipularlo con las flechas el lugar donde yo quiero ver la medición y así aparece en la esquina inferior derecha. Incluso vimos que si ahí le agregamos una etiqueta de texto, también puedo marcar ahí el valor. ¿Sí? ¿Ya? Y por eso lo puse en el punto más alto para ver qué es lo que sucede. ¿Sí? ¿Ya viste dónde? Bueno, ¿sí quedó claro con esa parte? ¿Sí ya vieron dónde? Sí, sí quedó claro. No, pero su compañera, porque ella fue la que me preguntó, no sé si sí o no. Creo que el video a veces no se actualiza. Le mandó mensaje por aquí, profe. Dice que el audio se le cortó y que no entendió muy bien, creo. Ah, ok. Bien, entonces, bueno, lo repito, si no va a quedar grabado. Ya lo habíamos visto, es con el toggle cursor que está en la parte superior. Es este. Si nosotros no lo ponemos, no podemos, se desaparece la pestaña donde tenemos los valores y no puedo mover el cursor para saber cuánto vale exactamente en alguno de los puntos mi señal. Cuando yo lo activo, ya lo puedo mover a lo largo de toda de lo que dura la señal y de esa manera ya puedo ver en cualquier instante de tiempo el valor exacto de la señal. Yo lo estoy poniendo en el voltaje pico para observar esa parte que son prácticamente los 24 de la señal de entrada, menos los 2 voltajes de polarización de cada uno de los diodos. ¿Sí? No sé si ahorita sí se escuchó bien. Sí, yo, profe. Perdón, gracias. Ok.
Bien, entonces vamos a verificar el voltaje en los diodos también para tenerlo presente y tenerlo ahí. Como valor es muy pequeño, se va a ver aquí abajo. Podemos agregárselo y verlo o verificarlo aquí en la misma gráfica. O la otra cosa es que pues lo quitamos y solamente vemos el del diodo, ¿verdad? O se puede hacer que se aparezcan dos gráficas. Ya lo veríamos después porque de repente sí es útil. Ahorita lo voy a poner ahí directamente. Nos vamos al esquemático y voy a poner el voltaje. Voy a agarrar el diferencial y lo voy a observar en el diodo 1, por ejemplo, ¿sí? Recordando que el diodo 1 en el semiciclo positivo se habilita y en el segundo, bueno, se polariza de manera directa y en el semiciclo negativo se polariza de manera inversa. Entonces, lo pongo aquí y aquí. Y tendríamos que tener un valor cercano a los 0.8, 0.9, que es lo que nos está arrojando el sistema. ¿Sale? Déjenme, aquí está. Como hice movimientos, perdón, como no hice movimientos ni en la simulación ni en el hardware, no es necesario volver a correr. Ya está listo en la ventana. Y aquí está, miren. Durante el semiciclo positivo, conduce, ahí están los .7, lo podemos ver acá. Son 878 miliamperes el voltaje del diodo. Está en la parte inferior derecha en color moradito. Aquí está. Y el otro que va hacia la parte negativa, pues me indica que en ese semiciclo, pues no conduce, o sea, se queda polarizado en inversa, ¿verdad? Entonces, conduce, no conduce. Conduce, no conduce. Si yo lo pusiera en el diodo 3, por ejemplo, empezaría al revés. No conduce, conduce. No conduce, conduce. Lo voy a poner, nada más para revisarlo. ¿Dónde está? Acá está. Sí, bueno, me lo marca como. Acá está. Como que si condujera también en el principio. Es por la referencia de tierra nada más. Pero si se fijan, tengo presente el voltaje nada más, los 870 y tantos del apuro diodo. Vamos a verificar la corriente que hay en la resistencia. En este podemos tener solamente con el puro marcador o también la puedo graficar. Voy a poner el marcador. Entonces nos dice que hay 3.243 por 10 a la menos 21, o sea, 0.00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 0aquí en la resistencia, si se supone que debería de haber 200 miliamperes. ¿No? ¿Nadie? No, ninguno puede decirme por qué cree que da prácticamente cero aquí y no los 200 miliamperes que nos debería de dar. ¿Por la referencia a tierra? No. Por la corriente que se consume. No. Precisamente por la que se consume debería estar dando 200 o muy cercano a los 200 miliamperes. Bien, el acomodo de los recuerden yodos, ¿no? que... ¿Mande? Por el acomodo de los yodos. No, tampoco. Recuerden que les dije, los marcadores de acá arriba son los del bias point. En el bias point
es como si estuvieran midiendo con un multímetro. Y entonces ese multímetro saca valores promedios. Como la forma de onda de las señales conduce, no con, perdón, es la de, o sea, está con los semiciclos nada más, en promedio, ¿cuánto le llegaría? Pues 0, lo marca como prácticamente un 0. Entonces, por eso es que no, cuando queremos hacer este tipo de análisis, no nos conviene poner estos marcadores ahí, ¿sale? Sí, nada más, me están marcando cuando conduce, no conduce, conduce, no conduce. Entonces, en promedio me va a marcar 0. Cuando detecta una señal así, todavía digamos que es de alterna. Por eso me lo marca así. Entonces, le vamos a poner mejor un marcador de corriente. Ahorita, por lo pronto, déjenme le quito o retiramos los marcadores de voltaje para poderle dejar el de corriente y analizar la señal, a ver si es cierto que me está dando la corriente que queremos. Entonces, agarro el marcador de corriente y lo ponemos aquí. En el marcador de corriente sí tiene que tener cuidado que el marcador quede en la parte roja del componente, porque si lo ponen en esta parte, les puede marcar algún error. Fíjense, lo voy a poner acá arriba y aparentemente estás en el nodo y me marca un error. Es decir, yo tengo que, déjenme le hago suma a esa parte. No sé si se ve la diferencia entre la terminal y el cable. Entonces yo lo tengo que poner entre la terminal y el cable. Si lo pongo acá, en donde empieza el componente y la terminal, también me va a marcar el error. Tiene que ser exactamente ahí, donde termina el componente con todo y su terminal y donde empieza el cable. Si yo lo pongo ahí, no debería de marcarme ningún problema, ¿sí? Y entonces ya puedo ir a ver a los resultados la forma de onda que tiene, ¿sí? Y otra vez tengo que sacar un toggle cursor para ponerme en la parte más alta. Ay, ya me pasé. Esa es la parte más alta y ver cuánto está pasando, que son los 300, son 300 miliamperes. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el valor promedio del voltaje y aquí le está llegando o lo estamos sacando con el voltaje pico. Si yo quisiera que me diera los 200 a voltaje pico, tendría que hacer otra vez la ley de Ohm, pero con el voltaje pico de mi sistema. O sea, en lugar de utilizar los 14.26, utilizar los 22.4 volts de pico para poder hacer que, o calcular la resistencia a manera de que circulen los 200 miliamperes. La forma de onda en sí no se ve alterada, nada más su magnitud es la que se ve alterada. Vamos a hacer ese cálculo para verificarlo. Entonces ahora serían 22.4 entre 200 miliamperes. ¿Cuánto da? Da 12. Así es, da 112. Vamos a hacer la modificación acá en lugar de 71.3. Le vamos a poner 112. Como ya hicimos una modificación en el esquemático, entonces ahora sí tenemos que volver a correr o ejecutar la simulación para que vuelva a recalcular todo. ¿Sale? Entonces le voy a dar correr de nuevo. Esperamos a que haga el cálculo. Y ahí está. Si se fijan ahora sí, como estoy viendo la señal de pico y ahora sí utilicé el voltaje de pico, entonces, y ahora sí me dice que están o que pasa a través de él esta forma de onda y como pico los 200 miliamperes, ¿sale? Entonces, con eso estaríamos comprobando que los cálculos que hicimos en el ejercicio están hechos de manera correcta, ya que los acabamos de comprobar con la simulación, ¿sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí?
No, profe. Muy bien, entonces, ¿qué más sería de la simulación? No, pues creo que ya. O si alguien tiene alguna duda, a ver qué más podemos observar. O sea, se fijan en promedio, le siguen llegando 0, ¿eh? Porque no es una señal de Profe, corriente directa tal cual. Mande. eran 112 milisegundos o 112 segundos. No, eran 112 ohms. Ah, ok. Ahorita no le movimos a los segundos más que desde un principio para que nada más se vieran dos o tres y no se vieran tantos ciclos. Le pusimos 33, 34 milisegundos. Lo podemos observar. Entonces, ¿puede repetir lo último que hizo, donde puso lo de los ohms, por favor? Sí, nada más cambié el valor a 112 en R1. Aquí. Ah, O sea, tomamos en cuenta el voltaje pico en lugar del voltaje promedio para poder observar el pico, los 200 miliamperes. Por eso fueron los 22.4 entre los 200 miliamperes. Y eso da 112, que fue lo que modificamos el valor de la resistencia. Y con eso pues ya obtuvimos que de pico, si le llega o como máximo le llegan 200 miliamperes a la carga, que es la resistencia. ¿Sí? sí, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta ahí? ¿Qué es entonces lo correcto? ¿Hacer el cálculo de la resistencia con el valor promedio, con el voltaje promedio o con el voltaje pico? Si queremos observar la señal a como está marcada como pico, pues con el voltaje pico. Pero bueno, todo depende de en qué parte vayamos. Por ejemplo, ya cuando nosotros más adelante vamos a ver cómo calcular el filtro que va aquí para que la señal ya no sea semiciclos, sino ya la consideremos de corriente directa. Entonces ahí ya tengo que agarrar señales de corriente directa, o sea, señales promedio. O sea, todo depende de en qué parte del circuito o de qué parte de la rectificación o de la fuente quieras tenerlo. En este caso, como queríamos observarla, ya vimos que aún así estando solamente positiva, pero como están puros semiciclos, si yo agarro estos valores, son valores promedio y no me lo va a dar. Entonces, y al verla, como lo calculé con el promedio, es decir, es que miren, ese término del voltaje, el pico, pues es el máximo, pero dura un pequeño instante, como se ve aquí. En realidad esta resistencia, o sea, se ve aquí el pico, los 200 miliamperes. En realidad lo que consume la resistencia es el voltaje promedio de esto. O sea, los 14.26. Eso es lo que realmente consume. Si ustedes pusiéramos la simulación y calculamos el voltaje promedio que tiene la resistencia, debería de ser ese, 14.26. Pero como estamos observando apenas la forma de onda y queremos que corresponda a lo que nos dijeron los cálculos según los datos del problema, entonces la recalculamos con el voltaje pico, ¿sí? Para que nos dé la corriente pico. Y ya vimos que sí nos da, ¿verdad? Que son a esa parte de los 200 miliamperes. En este caso, para observarla, sí se necesita calcularlo con el de pico. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si ya no hay alguna otra, entonces el viernes continuaremos con otra parte del temario y no sé si sigue otro problema. Ah, sí, voy a realizarlo con transformador para que se vea completo transformador y no poner solamente la fuente, sino ponerlo desde el transformador para ir viendo
todo el proceso, y de todos estos circuitos nos van a servir ya cuando le pongamos filtro regulador para comprobar la parte de filtrado y regulación precisamente. Entonces déjenme, ya voy a detener la simulación. Perdón, la grabación, la simulación no se detiene.